que es una prueba de función pulmonar que nos ayuda a evaluar los volúmenes pulmonares estáticos, donde los resultados son útiles para confirmar la presencia de restricción pulmonar. Para esta prueba nos basamos en volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total. La capacidad residual funcional es el volumen de aire que queda en los pulmones después de una expiración y su valor viene determinado por el equilibrio de la retracción elástica del pulmón y las fuerzas en sentido de contrario ejercidas por la pared torácica. Indicaciones: detectar precozmente la limitación al flujo aéreo, determinar el gas atrapado, establecer el diagnóstico de alteración ventilatoria restrictiva, caracterizar el patrón de alteración funcional de las enfermedades restrictivas. En caso de una alteración combinada obstructiva y restrictiva, la medida de volúmenes puede confirmar la restricción, cuantificar el espacio aéreo no ventilado. Contraindicaciones: falta de colaboración al realizar la prueba, hemaptopsis, neumotórax, aneurisma torácico, abdominal o cerebral, patológico, cardiovascular inestable, cirugías recientes, náuseas, vómitos, dolor torácico, pacientes traqueostomáticos, patologías como parálisis o necesidades de oxígeno suplementario. Complicaciones: síncope, acceso de tos, bronco, espasmo, dolor torácico, aumento de la presión intracraneal, neumotoras, crisis de ansiedad. Recolección de todos los datos personales necesarios para realizar las pruebas. Para la interpretación de resultados de la petismología corporal, se debe tener en cuenta que los volúmenes pulmonares varían en función de la edad, sexo, raza y altura. Es importante la valoración subjetiva del técnico y la reproductibilidad de la capacidad inspiratoria. Una mala reproductibilidad puede indicar esfuerzo insuficiente o inapropiada colaboración. Las recomendaciones de los límites normales como porcentaje de los valores predichos son: capacidad pulmonar total del 80 al 120%, capacidad residual funcional del 65 al 120%, volumen residual del 65 al 120%. Se definen dos parámetros fundamentales. Restricción: capacidad pulmonar total es menor que el 80% del valor de la referencia. Y la hiperinsuflación: volumen residual sobre capacidad pulmonar total mayor a 120% del valor de referencia. Capacidad residual funcional mayor a 120% del valor de referencia. Gravedad de la restricción: capacidad pulmonar total porcentaje del teórico en ligera, menor límite inferior de la normalidad, pero 70%. Moderada, menor que 70% y 60%. Moderadamente grave, menor que 60% y 50%. Grave, menor que 50% y 35%. Muy grave, menor que 34%. Antes de la exploración corporal, pues tenemos que tener en cuenta 4 pasos muy importantes. Ausencia de fugas y corrientes que podemos revisar cada vez que vamos a realizar una petismografía, tanto en la máquina de los resultados como en la máquina en sí. El cierre hermético de la cabina debe de estar muy bien sellada para que no pueda introducir o salir algún tipo de corriente de aire. También el calentamiento de los traductores de presión al momento de revisar la manguera y la boquilla para que esté bien desinfectada. Y también la mínima resistencia al cierre de tapón de la oclusión, que esto es muy importante por la resistencia del aire en la boquilla. También tenemos que tener en cuenta que al encender el equipo, pues debemos de encenderlo 30 a 45 minutos antes de realizar la prueba. Podemos observar aquí, al momento de que la encendemos, pues esta se va a cargar el sistema, ¿no? Y después asegurarse de que el sistema esté libre de fugas, anotar variantes atmosféricas necesarias como la presión atmosférica y la temperatura ambiente. También debemos de tener en cuenta la comprobación de los traductores de presión estén bien alineados y verificar correcto cierre de la puerta. Al colocar al paciente debe de estar cómodo. Ajustamos la pieza para la comodidad del paciente. Indicamos al paciente que respire tranquilamente. En su determinación empleamos una cabina hermética y rígida, como la podemos observar, de volumen conocido, donde respira el paciente a través de un sistema formado por una boquilla, una válvula para interrumpir el flujo de aire y un demotacógrafo entre la boquilla y la válvula existente, un transductor que mide la presión en la boca y un segundo transductor que mide la presión dentro de la cabina. El equipo debe disponer de una bomba de circulación de gas, absorbentes de agua y anhídrido carbónico, así como de un sistema para suministrar oxígeno. La mezcla de gas debe de ser homogénea a los 8 segundos del final de su exhalación. La válvula y la boquilla tendrán un espacio muerto conjunto inferior a 100 mililitros. El equipo debe poder llevar a cabo al menos 3 exploraciones. Los criterios de reproductibilidad de una maniobra son los siguientes: variabilidad de volumen de gas intratorácico menor al 5%, diferencia entre dos maniobras más altas de volumen corriente menor que los 200 mililitros. Las dos medidas mayores de capacidad inspiratoria y volumen de reserva expiratoria deben variar del menor del 5% o el 60 mililitros. La capacidad de pulmonar total debe variar y debe de ser esta menor al 5%. En la prueba pueden presentarse algunos errores, como la fuga en el equipo o sus conexiones, escape del gas por la nariz, normal cierre de la pinza nasal o por caída, fuga bucal. En ocasiones puede evitarse empleando boquillas de tipo buceador.
de eclusión del gas, el efecto también de la disolución del helio en el agua del sello. Se debe realizar un mínimo de 4 respiraciones a volumen corriente, con niveles al final de la expiración que varíen en valores menores a 100 mililitros. Se aconseja medir la capacidad residual funcional y la capacidad inspiratoria al menos 5 veces. Diciéndole al paciente pues que se siente cómodo. ¿Está cómodo, señor paciente? Sí. Listo. Bueno, vamos a tener en cuenta los implementos, ¿no? Esta es la máquina la que arroja los resultados a la pletismografía. Tenemos aquí la cabina, la boquilla y pues en sí el artefacto en cuestión. Podemos observar también que en la mano tengo la pinza nasal, que es para realizar la prueba. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a proceder a explicar al paciente cómo debe realizar la prueba. Señor paciente, usted debe de tener en cuenta que su patrón respiratorio debe ser tranquilo y calmado. Algunas veces le pediré que tenga una respiración constante y rápida, más o menos como la que voy a hacer ahorita, que tiene que hacerla así. Luego, también le procederé a pedir que realice una expiración o una respiración más lenta y más tranquila, como esta. Y también vamos a tener un procedimiento donde vamos a realizar una aspiración mucho más larga y prolongada, donde voy a realizar un taponamiento. No se debe de asustar, pero la respiración se va, como decirlo así, a dificultar, y pues más o menos sería como que sentir la sensación de estar respirando por medio de la mano como obstáculo, así. Esa es la sensación que usted puede sentir, por eso no se vaya a preocupar. Bueno, sea tan amable por favor, señor paciente, de colocarse la pinza nasal en la nariz. Vamos a tener en cuenta que la puerta debe de estar bien cerrada. Ya teniendo en cuenta que el sistema de la pletismografía esté muy bien encendida y procesando bien la información, debemos de revisar si no hay fugas en la máquina, si no tiene ninguna fuga y si la puerta está bien cerrada. Pedimos al señor paciente que sea tan amable de colocar las pinzas nasales como anteriormente ya lo habíamos mencionado. De esta manera le pedimos también que introduzca la boquilla hacia su boca, y como también anteriormente habíamos realizado algunos ejercicios del patrón respiratorio que debe ejecutar para la realización de la prueba. Entonces, señor paciente, por favor proceda a hacer el primer patrón, que es este. Rápido, por favor. Como podemos observar, en la computadora ya empiezan a arrojar los datos y los resultados de cada respiración. Ahora, señor paciente, por favor, realice el otro patrón respiratorio, que es calmadamente realizar la respiración. Una respiración más tranquila y más lenta. Ahí irán variando también los resultados y la gráfica irá arrojando resultados aún más. Y por último realizamos el último patrón respiratorio, que sería el patrón respiratorio más fuerte, que es el momento de realizar. Lentamente botamos la última. Nuevamente. Excelente. De esa manera culminaríamos con el resultado de la respiración, y en la máquina se irán procesando los resultados y realizaríamos un análisis de cada intento que realizó el paciente.